A ver, a simple vista, esto que tenemos aquí podría parecer, pues eso, un manual de leyes para empresas del año 72. Un poco aburrido, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos entre manos es en realidad una especie de plano maestro, un documento que nos va a desvelar cómo un Estado intentó, bueno, controlar hasta el más mínimo detalle del trabajo, de la economía y al final de la vida de la gente. Venga, vamos a descifrarlo juntos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos que tenemos un pequeño comercio allá por 1972. Pues bien, este libro, esto no era una lectura opcional, ¿eh? Para nada. Era literalmente un manual de supervivencia. Si ignorabas una sola de sus páginas, te la jugabas, pero de verdad. Era la guía que necesitabas sí o sí para no acabar perdido en la auténtica jungla de leyes de aquella época. Y ojo que la pista fundamental nos la da la propia introducción del libro. Se ve clarísimo que estaba pensado para los pequeños negocios, para esa gente que, claro, no se podía permitir tener un asesor laboral o un abogado a todas horas. Era algo así como una guía de leyes para principiantes, una hoja de ruta para que el ciudadano de a pie no se ahogara en todo ese mar de burocracia. Bueno, para que entendamos hasta qué punto llegaba este control, vamos a empezar por un objeto que hoy nos parecería casi surrealista, pero que en aquel entonces era obligatorio en absolutamente todos los lugares de trabajo. Sí, hablamos del libro de visitas. Y la norma era de una simpleza aplastante. No había excepciones. Ninguna. Daba absolutamente igual si eras una fábrica enorme o una tiendecita de barrio con un solo empleado. Todos, sin excepción, tenían que tener su libro de visitas a mano, listo para cuando apareciera el inspector. Y es aquí donde se empieza a ver esa obsesión por el detalle. Porque claro, no valía cualquier cuaderno que tuvieras por ahí. ¿Qué va? El Estado te decía exactamente cómo tenía que ser ese libro. Las dimensiones, el número exacto de páginas, hasta el precio. Era la burocracia en su máxima expresión de verdad. No se dejaba absolutamente nada al azar. Fijaos bien en la precisión, porque es que roza lo ridículo. La ley especificaba las medidas exactas, 240 por 205 milímetros. Y 25 folios, ni uno más ni uno menos. Y a la derecha, ahí se ve el formulario oficial que había que rellenar. Todo, absolutamente todo estandarizado. Aquí no había ningún espacio para la improvisación. Y por si fuera poco, hasta el precio estaba regulado. 25 pesetas, ni un céntimo más. Y encima había que pagarlas en papel timbrado del Estado. La conclusión, si lo pensamos un segundo, es tremenda. El Estado no solo te obligaba a cumplir la norma, sino que te cobraba por ello y además fijaba el precio de tu propia obediencia. Casi nada. Pero bueno, si pensamos que el control se quedaba solo en los papeles, pues no. Iba muchísimo más allá. Llegaba a dictar algo tan personal, tan nuestro, como el tiempo. Sí, el Estado decidía cuándo se trabajaba, cuándo se paraba a comer y cuándo se descansaba. Y estas normas, que venían de una ley bastante antigua, de 1918, seguían siendo, sagradas en el 72. Pensemos en esto hoy en día. Un descanso obligatorio de 12 horas seguidas entre jornadas. Una pausa de 2 horas para comer, por ley. Y no había excusa, ¿eh? No se podía alegar desconocimiento porque tenías la obligación de colgar la ley en la pared, bien visible para todo el mundo. Y si no lo hacías, pues multa, claro. Muy bien, hasta ahora hemos visto el qué. Reglas y más reglas, muy específicas, muy detalladas. Pero la pregunta clave, la más importante es ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Para entenderlo tenemos que ir al fondo de la cuestión, al pilar ideológico que lo sostenía todo. Pues la respuesta está aquí, en el fuero del trabajo. Y ojo, que esto no era una ley cualquiera. Para nada, formaba parte de las leyes fundamentales del reino, que eran, para entendernos, lo más parecido a una constitución que había en la época. No es ninguna casualidad que sea lo primerísimo que aparece en este manual. Era sencillamente la piedra angular de todo el sistema. Y es que su historia lo dice todo. Se promulgó por primera vez en plena Guerra Civil, en el año 38. Pero es que casi 30 años después, en el 67, seguía siendo tan crucial que se actualizó y se reafirmó como ley fundamental. Esto nos demuestra que no era una idea pasajera, sino la base ideológica que dio forma a décadas y décadas de legislación laboral. El texto del fuero, si lo leemos con atención, es muy revelador. Fijaos en lo que dice, que el trabajo no puede ser reducido a un concepto material de mercancía, que es una cuestión de dignidad personal. Claro, con una declaración así, el Estado no solo está legislando, se está poniendo a sí mismo en el papel de guardián, de protector de esa dignidad. Y aquí es donde se sella, por así decirlo, el pacto social de la época. El Estado asume la tarea de garantizar patria, pan y justicia. Es una declaración de intenciones en toda regla, ¿no? Se presenta como una especie de padre protector que cuida de sus ciudadanos a cambio, por supuesto, de su lealtad absoluta.
Y llegamos a la que es, quizás, la frase más importante de todas. La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la patria. Esto lo cambia absolutamente todo. Significa que tu trabajo, tu pequeña empresa, en el fondo, no te pertenecen del todo. Son simplemente piezas de un engranaje mucho más grande, un engranaje que tiene un fin superior, la patria. De repente, trabajar ya no es un asunto privado, se convierte en un deber patriótico. Perfecto. Ahora que tenemos clara la ideología de fondo, volvamos a las reglas del principio, a ese libro de visitas, a esos horarios tan estrictos, porque ahora vamos a ver que no eran ninguna casualidad. Eran, ni más ni menos, la manifestación práctica de toda esta gran idea. Y ahora, de repente, todo cobra sentido. ¿Ese libro de visitas obligatorio? Pues es el ojo del Estado, siempre vigilante, actuando como el árbitro supremo de todo. Los horarios y los descansos regulados por ley son la prueba palpable de que el trabajo no es algo privado, sino un deber para con la nación. ¿Y la obligación de tener la ley colgada en la pared? Un recordatorio constante. La economía está al servicio de la patria, no del individuo. Así que, en definitiva, todo ese detalle obsesivo, toda esa burocracia, no era un error del sistema. Era el sistema. Eran las herramientas, los mecanismos para imponer una visión muy concreta del mundo. Podríamos verlo como el software que hacía funcionar un sistema operativo social y económico muy particular. Por eso, si miramos de nuevo este libro, ya no vemos lo mismo que al principio. Ya no es solo un manual polvoriento de leyes de 1972. Es el plano de una sociedad, un documento donde cada artículo, cada pequeña norma, por muy insignificante que pareciera, estaba ahí por una razón: construir y mantener una visión del mundo muy concreta. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final para la reflexión. Acabamos de ver cómo un sistema de reglas aparentemente técnico estaba en realidad impregnado de una ideología muy definida. Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué creencias, qué ideas que no se dicen en voz alta, qué fueros invisibles dan forma a las normas y a las costumbres que rigen nuestro mundo laboral hoy en día?